Buenas tardes, soy Oscar Eduardo y este es un tutorial para hacer un lienzo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Esto se va a dividir en dos fases. La primera fase está en donde se va a engrapar la tela, que es manta de grano fino en este caso. Se va a engrapar al bastidor, que es esta madera de aquí, que es el cuadro que van a conseguir comprando una fajilla y llevándolo a una carpintería para que le hagan un cuadro. Puede ser del tamaño que quieran, y si es rectangular, de preferencia tiene que llevar una base en medio para que se sostenga. Entonces, se va a tener que engrapar una tela que en este caso es manta de grano fino, no es demasiado, bueno, la que se usa por lo regular. En realidad es más beneficioso si se usa loneta natural, pero igual la manta funciona bien. Se van a engrapar. Yo en este caso tengo una engrapadora para madera y aquí están las grapas, que son de 1,5, más bien de media. Y vamos a proceder a engrapar. Lamento el cambio de toma, es que mi camarógrafo tuvo que subirse una silla para que se alcanzara a apreciar todo. No llores. Ok, para engrapar necesitamos poner el bastidor sobre una superficie plana. Sobre una superficie plana se tiene que poner sobre la manta extendida y se tiene que centrar. Entonces, para comenzar a tensar la tela, bueno, a engrapar la tela para después tensarla, hay que engrapar una de las dos mitades. Esta está demasiado larga, entonces vamos a, ¿puedes hacer zoom, por favor? Acercarlo, ok. Porque en ese caso voy a tener que doblar esta parte de la manta y 2 veces porque está demasiado larga. Entonces, para engrapar y que quede justo en el centro del bastidor, para que quede de un lado agarrado, lo engrapo. Tiene el centro. Y de ahí engraparía el otro lado. ¿Para qué? Para que los dos estén de igual manera sostenidos. Procediendo, tomando la segunda parte de este video, procederemos a engrapar, a seguir engrapando. Se engraparon las dos primeras orillas, como lo mencioné en la primera parte. Entonces, en ese momento tenemos que engrapar un lado. Se engrapa un lado, no importa que quede muy tensado, solo que quede fijo en esta parte de acá. No sé si alcance a apreciar en la cámara. Se necesita que quede bien alineado en esta parte, de preferencia. Engraparemos esta parte por el momento. Seguiré engrapando. No es necesario en ese momento que quede muy tensa, entonces solamente serán pequeñas separaciones. Bueno, no pequeñas, que sean de una separación considerable. Aquí yo le estoy poniendo de aproximadamente 5 centímetros de separación. Se tiene que hacer de este lado, que queden fijas. Yo aquí le doy golpes con la misma engrapadora para que queden ajustadas. Y de esta manera van a quedar ajustadas de esta parte. Tengo demasiada tela, entonces tuve que hacerle varios dobleces ya que quedó un borde. Entonces procederé a engrapar este lado y de ahí me pasaré al siguiente. Tiene que ser el lado contrario para que se puedan tensar bien. Ya tengo engrapada esta parte del cuadro. Terminamos esta parte. Hay que pasar al otro lado, que es la parte contraria a la ya engrapada. Es el mismo procedimiento. Se dobla la tela a como esté ajustada. De esta manera, para que quede a una misma altura. Y se comienza a engrapar dependiendo de la cantidad de tela que se quiera dentro del bastidor. Y así sucesivamente. No, ya.
Bueno, ya en este momento ya están engrapadas un lado y el lado contrario al que ya está engrapado, que es esta parte. Las grapas tienen que estar bien eh, incrustadas en la madera para que la tela no quede sobresalida. Entonces, lo que sigue perdón, es tensar la tela. Que claro, esta es la primera fase. En realidad hago esto de esta manera para que quede tensada primero una parte, que es esta, después quede tensada esta, y ya al final se tensarán estos dos lados para que se refuerce. Pero básicamente tiene que quedar estirada de estas partes para que sea más fácil. Entonces, para tensar necesito un estudio. Para tensar esta parte hay que estirar. Entonces, se toma la tela lo más estirado posible. En realidad pudiera meter un poco más esta parte de acá, no sé si se alcanza a apreciar. Esta es tela sobrante, entonces se tiene que doblar y doblar una vez más hasta que quede al borde de la misma madera. Intentaré que se vea en el video para que, y espero no quede tan extenso. Entonces es jalar para que quede tensado. ¿Puedes acercar la cámara? Acercarte para que se aprecie más. Se jala un poco y quede tensada. Y acerca aquí, esa parte de aquí. Y engrapo. Ajuste. Y así sucesivamente en esta misma parte. No es necesario que quede muy tensa, pero sí que no esté holgada. Entonces aquí una separación de aproximadamente unos 5 centímetros dependiendo del tamaño del bastidor, y se vuelve a engrapar. Entonces es el primer procedimiento para que quede un poco tensa. De nuevo, engrapa. Llevo aproximadamente 7 cuadros. 7 cuadros hechos con este mismo procedimiento. No son la perfección, pero a mí me funcionan bastante bien. Al menos para lo que yo hago sí me funcionan bastante bien. Y es mucho más barato que comprarlos en una tienda de arte. Mucho mejor. En realidad, me parece que salen precisamente de la misma calidad, dependiendo cómo lo hagas. Pero siempre algo hecho por ti sale mejor, a mi opinión. Entonces procederé a engrapar el siguiente lado. Esto solamente es por una parte. Necesitaba que quedara un poquito más tensa, pero muy bien. Estiro de este lado para volver a engrapar. Vamos aquí y engrapo. Enrollo para que pueda tensar más fácil. ¿Puedes acercarla más? Está muy separado
Aquí voy a hacer otra grapa en esta parte de acá. Si ven, no está muy a la orilla, tampoco muy al centro. Si queda muy al centro, la tela se va a estirar demasiado y se va como que a abrir, se va a jalar demasiado. Entonces es preferible que quede no muy a la orilla, pero tampoco muy en el centro. Todas esas cosas que yo he ido aprendiendo, igual he aprendido no precisamente por maestros, sino internet. Ay, rayos. Y me ha funcionado bastante bien. Sigo con esta. Y ya para terminar esta parte. No tiene demasiada... perdón. No tiene demasiada ciencia. Es solo ajustar y tensar. No es mucho. Esta engrapadora la conseguí en la misma maderería que compré las fajillas. Entonces, pues, no me costó más de 300 pesos. Hay unas que son muy buenas. En este momento lo que procede es tensar un lado. En este caso sí voy a tensar todo un lado completo. Y después el otro lado. En esta parte sí necesito tensarlo muy bien. Lo hago con las manos. Hay unas pinzas especiales para tensar, pero prefiero hacerlo manual. Aparte de que no tengo dinero para comprar pinzas. Entonces el tensado no es muy difícil. Solo que hay que coordinarlo bien para que quede justo en la parte necesaria, que es en el borde. Porque a mí me gusta que quede justo en el borde. Lo hago desde el centro hacia afuera. No es lo rudimentario, pero es algo que a mí me gusta hacer. Me gusta trabajarlo de esa manera, de adentro hacia afuera. Ahora solo tengo que volver a poner esto así. Esto por dentro. Esto no es mi estudio, así que va a haber mucho ruido. Bueno, de aquí de adentro, esta parte. De esta parte hacia afuera. Tengo que hacerlo rápido. Acércate, acerca la cámara. Hacerlo un poco más rápido porque el video está tardando demasiado. Entonces esto tenso y engrapa. Tenso. Tenso esto y engrapo. Todo esto lleva una secuencia. Tiene que quedar bien tensada para que al momento de pintar no se mueva todo. En otro momento les mostraré cómo hacer la imprimatura según es mi caso, porque obvio es obvio que no se puede pintar sobre la manta cruda así, tal cual. Quedaría un poco mal, de hecho muy mal, porque si es óleo se absorbería con la tela. Si es acrílico un poquito menos, pero igual se absorbería. Al menos estas son mis teorías. Entonces, tenso. Aquí en la orilla me gusta ponerle justo, acércala, justo en la orilla, en la parte de aquí, la grapa, para que no se vaya a levantar.
Entonces procederé a seguir con este lado. Ya sabes, es igual que este lado. Ya. Esta parte es la que me considero que es la más difícil. Desde mi punto de vista es la más difícil, ya que es el momento de que termina de tensar la tela. Entonces es donde yo debería de checar qué tan tensa quiero que esté. Bueno, aquí me parece un poco complicado, ya que tengo que jalar la tela para que quede tensa. Lo más, bueno, en realidad es que tiene que ser lo más tensa posible. Vamos a hacer esto. Y se debe de engrapar justo cuando esté en el punto más tenso. Así se sostiene y entonces queda así de tenso. Bueno, al menos es en mi punto. Entonces aquí es donde queda tenso. Tengo que continuar haciendo esto en las siguientes orillas. Mostraré cómo hacer un borde y ya después terminaré mostrando el final de aquel. Seguiré tensando esta parte. No es muy complicado, pero sí se tiene que hacer con un poco de precisión para que queden igual de tensas todas las partes. Me parece la parte más difícil, pero igual me parece muy divertido. Entonces esta parte tiro. Ay, rayos. Y la engrapo. Queda un poquito chueco, pero se va a compensar. No, sí quedó un poquito floja. Se va a compensar con esta parte de acá. Bueno, entonces mostraré el final de esta. Bueno, para no hacer demasiado corto el video, tuve que pausar la parte en donde tenso este lado. Entonces, este lado ya está prácticamente tensado. Entonces, para terminar, mostraré el tensado de esta parte. En realidad es un poquito difícil, como ya lo comenté antes, pero nada que no se pueda hacer con un poquito de fuerza. En este caso sí sería un poquito de fuerza bruta, porque sí, es solamente intentar que quede muy bien tensado. En este procedimiento termino con los dedos todos marcados y adoloridos, pues como tengo que estar tensando, pero es algo con lo que puedo vivir. No es como que sea muy doloroso. Espero que esté muy bien enfocado para que se pueda apreciar la marca de cada una de las grapas. Agarraría un martillo, pero en realidad siento que no. Siento que la madera está un poquito frágil. Entonces me la va a partir la madera. Entonces aquí ya queda de engrapar la esquina. Aquí ya el paso final, que muchos ven un poco complicado, es el cómo poner cada una de estas esquinas. Entonces en esta parte yo lo que hago y lo que se debe de hacer es poner la tela por debajo en una esquina. Entonces esta
iría por esta parte. Bueno, en realidad la pondré de este lado. A ver si se aprecia en la cámara. Esto se mete de este lado. Se ajusta y ya nada más en el borde queda una pequeña línea. De esta manera. A ver, esta línea es la que debe de quedar. Entonces solamente se hace esto. Igual tiene que quedar tensa. Le podré recortar la esquina, esta parte de aquí, para que ya esto nada más quede por dentro. Y esto queda tensado. Y solo se engrapa. De igual manera, o sea, yo lo que hago es engraparlo de una manera cruzada. Engrapo una así y otra así. Ahí se me mueve. Así queda cruzado. Ya nada más las presiono las dos, que quede justo. Y así sucesivamente con cada una de las esquinas. Queda el bastidor de esta manera. Me parece que sí queda tensado. Queda un poco tenso. En mi caso es suficiente. Y en otro video, lo siento, en otro video mostraré cómo imprimir. Pero ahorita mi video está demasiado largo, así que hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Esto es del trabajo de mi proyecto para la clase de informática con el profesor Dimas, segundo de turno vespertino. Postdata, este video fue grabado por dron.